Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy cordial a nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace más de 15 años con ustedes y en el último año prácticamente con una frecuencia semanal. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander con Norte, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los Hoteles Bolívar y Casino Internacional. La actividad de hoy es la sesión virtual número 37 y nuestra conferencia número 24 del año 2021, ¿verdad? Las otras 13 han sido conciertos y conversatorios. Esta bien nuestra sesión número 324 en la vida institucional de más de 15 años del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. Las siguientes son las actividades que estaremos desarrollando próximamente. El viernes 10 de septiembre, de 8, compartirá con nosotros la destacada periodista Catherine Ubinao, quien estará al frente de su conferencia El fracaso del Congreso de Colombia en momentos de convulsión política. El 17 de septiembre estará el secretario de Desarrollo Económico y Social del municipio de Cúcuta, doctor Sergio Maldonado Huertas, con su conferencia de estrategias para mejorar el empleo y la productividad de la ciudad. El 24 de septiembre tendremos al doctor Henry Laguado, director del Festival de Cine de Bogotá, con la presentación de su conferencia en el Museo de Arte de Cúcuta. Y esta tarde, la Fundación Cultural El 5 a las 5 tiene el inmenso placer de presentar en su plataforma al doctor José Luis Ramírez Ospina, con su conferencia Tecnologías 4.0. Nuestro joven invitado es socio de la Fundación Cultural El 5 a las 5 y fue coordinador de la Unidad de Ciencia y Tecnología del proyecto Parque Interactivo de Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Frontera de Eureka, que hoy está encargado del área de inteligencia artificial. Es ingeniero mecánico de la Universidad Francisco de Santander, especialista en alta gerencia de la Universidad de Pamplona, magíster en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externada de Colombia. Tiene certificaciones internacionales en solución de problemas creativos, en e-citizen, ciudadano digital, en coaching, en lectura de alto rendimiento, en planeación neurolingüística y en juegos serios Lego. Cuenta con experiencia profesional como ingeniero de planta, asesor del Fondo Emprender, gerente de proyectos estratégicos, docente universitario, empresario, gerente de área de gestión social y empresarial de empresas minoenergéticas. Ha presentado ponencias importantes a nivel local, nacional e internacional. Ha sido consultor en prospectiva para el sector cacao del norte de Santander, en prospectiva y estrategia para la diócesis de Tibú, Alianza para la Paz Territorial del Catatumbo, en prospectiva y estrategia para el sector ganadero del norte de Santander, en estrategia de cultura ciudadana de la ciudad de Barranca Bermeja, en apoyo en el desarrollo del modelo de intervención anticipada para Ecopetrol, el ecosistema de innovación y la política pública de innovación del norte de Santander, en el programa para el fortalecimiento al Departamento Norte de Santander para la formulación de PETS, Universidad Externa de Colombia, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México. Ha sido gerente de planta de producción y explotación de materiales y asfalto de las plantas de pavimento, gerente de cerámica rústico limitada y de la cooperativa de trabajo asociado de arcilleros de Cúcuta. También fue director del área de gestión socioempresarial de Fundscat y de la Fundación Prospecta e Innova. Respecto del tema al que se referirá hoy el doctor Ramírez, hay que decir que la tecnología 4.0 corresponde a la cuarta revolución industrial. La industria 4.0 hace énfasis en la tecnología digital en las décadas recientes y lo lleva a un nivel totalmente nuevo con la ayuda de la interconectividad a través de Internet de las cosas, el acceso a datos en tiempo real
y la introducción de los sistemas ciberfísicos. Bueno, pero que sea el experto nuestro invitado, a quien le agradecemos mucho por su atención y disposición. Escuchémoslo con atención y por favor, prepárense sus inquietudes y preguntas que el doctor Ramírez las responderá después de su exposición. Muchísimas gracias. Siga, por favor, doctor José Luis. Muchas gracias, mi estimado doctor Patrocinio. Muy honrado de esta invitación. Siempre lo he dicho y lo expreso y lo expresaré siempre en el futuro y es una honra, es una bendición pertenecer a la Fundación del 5 a las 5. Creo que la región, el departamento, requiere una fundación o muchas más fundaciones como esta Fundación del 5 a las 5, en donde que considero desde lo que he estudiado, de lo que venimos haciendo con consultoría, de lo que venimos haciendo como docente, de lo que vengo haciendo como gerente del clúster Nortic también, que el futuro está en el conocimiento. Y si me permiten, voy a conversar muy rápidamente con ustedes, muy tranquilamente. Estaré, obviamente, de este cajón, como lo dice el ingeniero Raúl, con quien trabajo, dice, estoy en el cajón, pero de este cajón también salgo fuera de la caja para poderles entregar a ustedes un mensaje que para mí fue muy importante cuando me designó la tarea del doctor Patrocinio, sobre todo porque cada vez que se prepara un ejercicio de conferencia, eh, nos permite investigar y estudiar acerca del tema y sobre todo en profundizar para poder encontrar mensajes diferentes. Tal vez el abordaje que voy a hacer el día de hoy para esta conferencia, pues lo voy a llevar desde el sentido humano también, pero también lo pienso precisamente ahora que estamos construyendo el futuro de Cúcuta y del norte de Santander. Entonces creo que es un tema que definitivamente nos va a ser muy pertinente para la tarde de hoy. Por favor, me confirman que me están viendo la pantalla. ¿Cierto? Yo creo que sí está bien, ¿sí? Sí, señor. Bueno, perfecto. Como les estaba diciendo, el ejercicio de tecnología 4.0, como lo empezó a anunciar el doctor Patrocinio, pero llevamos a la industria 4.0, ¿no? Que tiene que ver con toda la interconectividad, la automatización, bueno, el aprendizaje automatizado y los datos en tiempo real. Yo creo que cuando estaba construyendo esta conferencia, yo decía, Norte de Santander, como muchos territorios, yo creo que hay muchos territorios, no solamente en Colombia, sino en el mundo, todavía no nos hemos logrado montar en el bus de la industria 4.0 como quisiéramos hacerlo. Creo que estamos corriendo detrás de ese bus que ya no es un bus, sino ya puede ser un vehículo teledirigido. Entonces, pero finalmente el mundo nos está llevando por allá con el ejercicio de globalización. Y ahora les digo por qué. Como lo estaba diciendo el doctor Patrocinio, pues me gusta estudiar, me gusta bastante estudiar y me gusta prepararme, me gusta estar en continuo entrenamiento, siempre lo he dicho, más que una capacitación es un entrenamiento. Y recuerdo muchas voces de los profesores en la universidad cuando nos decían, tal vez que en ese momento de estudiante no percibíamos hacia dónde pudiéramos llevar nuestra mente, ¿no? Creo que el ejercicio de analizar, el ejercicio de profundizar, el ejercicio de estudiar, de tener disciplina en esto, nos va a permitir definitivamente montarnos en ese tema de la industria 4.0 y de los negocios que vengan con ellos mismos. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues voy a contar un poco qué es la industria 4.0. De hecho, intenté analizarlo un poco más desde otro observador. Vamos a mirar una conversación de análisis, sobre todo voy a plantear unos retos y a la final pues conversaré acerca de algunas propuestas para la región. Pero esas propuestas creo que están inmersas, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo de Eureka, por ejemplo. Entonces voy a arrancar con este tema. Y antes de arrancar con qué es, pues me gustó mucho estas dos diapositivas que vienen, esta y la siguiente, porque a las personas que están viendo acá, a las que verán en el futuro, pues nos ubican, ¿no? ¿Por qué 4.0? ¿Por qué 3.0? ¿Qué es 2.0? ¿Qué es 1? ¿Qué sucede con la revolución industrial? Nosotros estamos en la línea histórica, parados en esa línea histórica en el futuro. Si estamos vivos como humanidad en 100 años, estarán diciendo por allá en el año 2000,
arrancó la revolución industrial, una revolución que cambió la estructura de la humanidad. Y tiene que ver, por ejemplo, la industria inicial arranca con el tema de la mecanización y la energía de vapor, ¿no? Allá empieza ese ejercicio, arranca en Inglaterra y bueno, está en Europa y empieza a gestarse otro tipo de industria que de hecho, pues obvio en el sentido de que todavía no había tanta masificación industrial, pues sí había una gran brecha ambiental con el ejercicio de la industria. Luego viene la producción en masa, ¿no? Y en esa línea histórica, la producción en masa y de montar líneas, pues todos conocemos el caso de éxito de Henry Ford, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante el tema. Por ejemplo, también aquí hay temas tan interesantes de abordaje como la energía, ¿no? La General Electric es una multinacional de más de 100 años, no porque Benjamin Franklin haya encontrado, después de no sé cuántos miles de intentos, el bombillo. No, eso es el punto que detonó el ejercicio, pero lo real, digamos que el monopolio, el ejercicio de construcción que se da frente al ejercicio de la industria es cuando montan todas las redes de energía y entonces empieza a construirse todo un andamiaje alrededor de la energía y hace que los países empiecen a construir sus futuros de otra forma diferente. Luego empieza a avisar con Einstein, yo creo que ahí fue cuando Einstein empieza a visorar con sus investigaciones, empieza a funcionar el ejercicio de todo el tema cuántico, ¿no? Y empiezan a pasar de transistores a chips y esos chips empiezan a darle la vuelta al mundo en el ejercicio de la construcción de lo que pueda hacer, todo el tema automatización. Y con eso viene la ley de Moore. Y la ley de Moore dice en pocas palabras que cada vez que hay una revolución o una actualización, avanza 13 veces la industria. Y entonces aquí ya empiezan a surgir teorías como por ejemplo, hasta dónde va a llegar el ejercicio de la computación, ¿no? ¿Cuándo va a pasar que sea este momento una línea histórica para que cuándo va a pasar el punto claro en donde nosotros empezamos a hacer todo el ejercicio de construcción del tema cuántico, ¿no? Entonces ahí me parece importantísimo que lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo en ese momento, se ve. Ahora viene la industria 4.0 y al final de este ejercicio, pues lo que quiero es sembrar en ustedes todo lo que esté sucediendo alrededor. ¿Alrededor de qué? De lo que les voy a presentar en este momento. Viene todo un ejercicio de hiperconectividad, ¿no? Y esa hiperconectividad, curiosamente, bueno, con todo lo que está sucediendo coyuntural en el país, pues nosotros todavía estamos rezagados, ¿no? Velocidades tan fuertes como las de Corea, por ejemplo, que acaba de visitarnos el país y sus diplomáticos. En una casa en Corea hay 10 gigas de velocidad. ¿Eso qué significa? Significa que la persona que está en la casa tiene acceso más rápido a más información. Y si tiene acceso a más información y la sabe, digamos que estructurar, pues tiene acceso a la riqueza y al futuro del mundo. ¿En qué consiste la industria 4.0? Cuando yo entro al ejercicio de la gerencia del clúster, que para mí ha sido un reto bastante interesante. Hoy yo soy ingeniero mecánico, pero con muchas curiosidades acerca de hacia dónde va el futuro, precisamente por la maestría que tengo. Y ese ejercicio de futuro siempre me permite estar avisorando hacia dónde ir, ¿no? Entonces, si yo me pongo a analizar la industria 4.0 y me voy por el lado, por ejemplo, de 3D, voy a arrancar por 3D. Nosotros como ingenieros, recuerdo tanto que cuando estaba estudiando hace 20 años, hablaban mucho de la holografía y de cómo podía un ingeniero recalcular todo el ejercicio de fuerzas, por ejemplo, alrededor de una estructura solo con un ejercicio de, digamos que holografías y poder modelar. La 3D en este momento está incluida hasta en la salud. La 3D está incluida en donde tú puedes incluso operar. Los médicos se tendrán que volver expertos en este tipo de modelos porque va a poderse, digamos que, estructurar de tal forma que tú vas a tener la realidad ahí mismo. Entonces, de ahí sale la realidad aumentada,
de ahí sale todo un ejercicio bastante interesante alrededor del desarrollo de software, ¿no? Cuando estamos hablando de simulación, ahora me voy al ejercicio de simulación, estamos hablando de modelos de complejidad, de cómo crear algoritmos para poder trascender una decisión. Ahora más adelante que les muestre otra diapositiva se van a dar cuenta de cómo toman decisiones las grandes empresas en otros contextos. De pronto aquí en Norte de Santander lo harán, de pronto no. Pero si me preguntan a mí, por ejemplo, ¿qué es un ejercicio al 2050? El ejercicio al 2050 es simular qué pudiera pasar si tomamos y movemos algunas fichas de la región para construir futuros, para construir un resultado, para construir una meta, para construir un escenario. Entonces ahí es cuando las empresas primero en sus proyectos simulan qué va a suceder y se gastan una gran cantidad de tiempo, recursos, invierten una cantidad de recursos para luego entrar y hacer el desarrollo en tiempo real. Y eso me parece importantísimo que se dé. Si nosotros aprendiéramos a simular, si tuviéramos más acceso y más entrenamiento a software de simulación, pues nuestras decisiones serían mucho más asertivas y acertadas, ¿no? Sistemas de integración. Estamos hablando de cómo se está integrando. Aquí hay unos términos que me gusta mucho hablar, sobre todo el tema de arquitectura empresarial. Cómo están integrando no solamente el ejercicio de automatización, sino también todos los ejercicios físicos. Por eso entonces estamos hablando de, hay tres elementos importantísimos en la industria 4.0 que ya se les voy a decir. Cuando estamos hablando de Internet de las cosas, miren, Internet de las cosas lo estoy escuchando desde hace más de 10 años. Y Internet de las cosas lo escucho desde hace más de 10 años con unos videos bastante interesantes. Ustedes se pueden meter al Internet y pueden colocar ahí IoT o Internet de las cosas, IoT, y se van a dar cuenta de que esto viene con una evolución increíble. En Cúcuta y en el norte de Santander tenemos Internet de las cosas, ahí donde empiezan los retos, ¿no? Bueno, yo creo que para los que son contemporáneos conmigo, hablar de cloud computing es extraño. ¿Por qué? Porque todos nos imaginamos que los grandes servidores de las empresas iban a estar siempre ahí. Entonces, digamos que yo vengo de empresa y siempre en el ejercicio de seguridad se buscaba cómo proteger con su rack y todo un tema de estructuración de servidores, porque teníamos que tener capacidad de servidores para poder manejar los datos de las empresas. Pues Google, pues Amazon, que son los dos grandes, que también está Microsoft, que son gigantes, pues ellos decidieron tener almacenamiento en la nube. Miren lo que les voy a decir acá. Yo no sé si soy ave de mal agüero o de buen agüero, que siempre quisiera tener mensajes de bien y es, ¿quién está manejando el tema de nube? Quien esté manejando el tema de nube tiene el control de todos los datos que pasan alrededor del mundo. Miles de millones de datos por segundo. Cantidad de datos que están en unos servidores que nosotros compramos en la nube, ¿no? Entonces, se han inventado una estructura tan increíble de consolidar un servicio de manejo de datos en la nube. Entonces, por ejemplo, mi computador, por un ejemplo sencillo, la verdad, muy sencillo. Yo tengo toda mi información en un drive. Si me llega a pasar algo con el computador, yo ya sé que puedo recuperar la información. Eso no lo teníamos antes. Para quienes estén pensando todavía, y en el año 90, me acuerdo tanto, 85, 90, que empezaron los computadores y había un solo computador en el colegio donde yo estudié en el seminario menor de Pamplona. La gente decía, en el año 2000 van a tener computadores en la casa, todas las casas. Yo no lo creía, o sea, ¿qué puedes hacer tú para empezar a consolidar mensajes como los que estamos haciendo y llevarlos a futuro para poderlo hacer? Por ejemplo, en el 2050, pues ya habrán autos voladores. Entonces, el ejercicio de pensar a futuro, pues a veces no se percibe. Entonces, en el ejercicio de cloud computing, yo no percibía que se pudiera convertir en un gran desarrollo y de servicio. Por ejemplo, aquí pudiera pasar con la zona especial, con la zona ¿cómo se llama? Con la zona franca, que se instalara una empresa como Amazon o una empresa como Google o empresas que pudieran almacenar datos para poder ofrecerle datos a una ciudad inteligente. De hecho, nosotros ahora haré mi cuña comercial que debo hacer con el debido permiso del doctor patrocinio, porque vamos a hacer un ejercicio de ciudades inteligentes para la ciudad, de la ciudad,
en alianza con Cámara de Comercio y Cluster Nordic, que se va a llamar Border Smart Cities, ¿no? Ese es un tema bastante interesante. Realidad aumentada. De hecho, el ejercicio de realidad aumentada es una gran experiencia de compra, ¿no? Para quienes logren tener ese ejercicio de realidad aumentada, pues muy emocionante comprar con realidad aumentada. Para quienes les gusten los videojuegos y les gusten los ejercicios de simulación, la realidad aumentada es increíble. De hecho, genera unas conexiones neuronales muy fuertes. Por eso también hay que tener un tema, digamos que bastante delicado. Si estamos hablando de ciberseguridad, aquí tenemos unos grandes ingenieros expertos en ciberseguridad y esa es una carrera de futuro. Para quienes les gusten el ejercicio del desarrollo de software, que debe ser una materia común y corriente, como si estuvieras viendo matemáticas, como si estuvieras viendo sociales, como si estuvieras viendo biología. El ejercicio de desarrollo de software tiene que estar en las escuelas. Entonces, el tema de la ciberseguridad cada vez va a ser más imperante porque digamos que las multinacionales del caos y del crimen se están convirtiendo en un ejercicio de seguridad. Entonces, yo no sé hasta qué punto tú vas a poder estar tranquilo con tus datos y lo que esté pasando, pero lo que sí sé es que cada vez más hay una guerra que nosotros no percibimos, es una guerra, digamos que virtual, es una guerra estilo Tron, para quienes se acuerdan de la película Tron, es una guerra así. Si estamos hablando de Big Data, nosotros estamos tratando de hacer un ejercicio de Big Data. Yo estoy aquí entendiendo muy bien cómo funcionar con Big Data. Estamos perdiendo el tiempo, señoras y señores. Estamos perdiendo la cantidad de recursos que están surgiendo alrededor de los datos que todos los días, todas las empresas, todas las instituciones están generando datos. Nosotros no lo estamos haciendo. Y ese tema de la industria 4.0, cuando tú empiezas a organizar tus datos y los pasas por un ERP, por un CRM y le das desarrollo y analítica, pues esa analítica te va a permitir mejorar tu capacidad de desarrollo y tu capacidad de evolución. Y para cerrar, cierro con robots. ¿Por qué cierro con robots? A propósito, porque dentro de 20 años nuestras competencias serán los robots. De hecho, la industria 4.0 está abriendo la puerta o acaba de abrir totalmente las puertas a la cibernética, a toda una corriente que se llama la corriente de la singularidad, en donde se dice que el hombre digamos que la evolución del hombre va a ser la máquina. Y entonces las películas como Terminator, como Yo Robot, de Will Smith, pues pasarán de la ficción a la realidad. Pues ojalá no el caos que se forma en la película y todo el tema cinematográfico, pero sí muchos de esos temas se están dando. Yo siempre lo digo en las charlas que puedo hacer, y es que el cine es el que se lleva la plata por mostrarnos el futuro. Entonces, si nosotros nos vamos a mirar el tema de los robots, no solamente están en el ejercicio de reemplazo del ser humano, sino también en el ejercicio de generar autonomía. Y entonces cuando esos robots y esos algoritmos de inteligencia artificial empiecen a estar tan poderosos, o sea, sean digamos que, tan evolucionados, pues lograrán tomar decisiones mucho más fácil. Claro, no van a poder llevar a una emoción inmediata del hombre por muchos datos que tengan, para eso usan la Big Data para poder entrenar, ¿no? Y eso nos permite a nosotros pensar qué vamos a hacer nosotros como seres humanos, porque si ustedes se han dado cuenta en los 4 puntos de revolución industrial, siempre hubo un temor del ser humano por, ¿y ahora yo qué hago? Pues se han inventado más profesiones, se han inventado más trabajos, se han inventado más puestos de trabajo, se han inventado otro tipo de habilidades y el ser humano sigue evolucionando, ¿no? Cuando estamos hablando de sistemas integrados, pues estamos integrando lo que es la automatización y demás. Bueno, esto ya se los había dicho. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los 3 elementos principales de la industria 4.0, del Internet de las Cosas? Ese Internet de las Cosas, lo voy a explicar un poquito más acá, pues la verdad es aprovechar todo el comportamiento de los seres humanos para poder tener métricas, ¿no? Ese Internet de las Cosas nos da datos para usar Big Data. Ese Internet de las Cosas nos permite automatizar para mejorar las condiciones del ser humano. Ese Internet de las Cosas nos permite estar conectados o hiperconectados, como se llama ahora, hiperconectados, en un ejercicio de globalización. Que tu comportamiento, el que esté pasando en un almacén de aquí de Cúcuta, lo conozca cualquier mercado de China, ¿no? Porque si tú te das cuenta en los algoritmos que tú tienes en tus redes, y si a ti te gusta algo, los chinos ya lo hacen. De hecho, yo he tenido 2 experiencias, una muy amarga y una buena. Les voy a contar la muy amarga para terminar la buena.
a mí me gusta el ejercicio de construir con las sillas, pues mis cositas y mi computador y demás, pues obviamente en el internet generó una, ¿qué? Una propaganda y espectacular la silla en español, todo perfecto. Hice la compra, contentísimo, llegué súper barato, como buen colombiano, y dije, uy, eso está muy barato, vamos a comprarlo. Y oh, sorpresa, pues cuando yo hago la compra, me doy cuenta que la compra es de China. O sea, los chinos nos leen de una manera tan impresionante que saben exactamente cómo escribir, el cómo decir en español, ¿no? Lo que te gusta, cómo mostrarlo. Entonces, se toman ese trabajo. ¿Por qué? Por el Internet de las cosas, por el Big Data, por la globalización, por la hiperconectividad. Eso es algo que nosotros no estamos aprovechando. Esta mañana yo hacía una conferencia, estaba mostrándoles al sector moda en la ruta tecnológica que hemos construido con vigilancia tecnológica, y la conclusión, la gran conclusión es que es uno de los retos que va a colocar ahí. Yo lo puse en positivo, pero lo voy a decir también, y es que nosotros tenemos que dejar de ser tan perezosos en el ejercicio de construir tecnología. No solamente consumir la tecnología, porque cuando solamente estamos esperando que alguien desarrolle la tecnología, pues les estamos entregando el dinero de nuestra riqueza para que se haga más rico quien desarrolla tecnología y nosotros nos volvamos consumidores de tecnología. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tomar disciplina, que es uno de los retos que estoy planteando en esta conferencia. El segundo punto tiene que ver con los sistemas cibernéticos físicos. Este es un tema en donde juega muchísimo todo el tema de tecnología, pero en función del hombre, en función del hombre. ¿Por qué se creó, por ejemplo, el indicador de Smart Cities? Se creó, pues, obviamente digamos que, por parametrizar por algunas ciudades, por algunas empresas multinacionales, cómo funciona una ciudad inteligente. ¿Cómo funcionaría esos sistemas ciberfísicos sociales? Que les dejo ese punto y ese tema ahí. ¿Cómo está evolucionando las ciudades a esos sistemas ciberfísicos sociales? ¿Cómo están evolucionando las empresas a ese sistema cibernético físico? ¿Cómo en una planta o en una bodega puede construirse un ejercicio bastante poderoso, pero también puede construirse el 10% en este país, el otro 10% en otro país, y así pudiera funcionar todo el tema? ¿Cómo, por ejemplo, en el futuro, si estamos hablando que estamos en el 2021, voy a lanzar otra frase como la que escuchaba cuando estaba en el colegio, en el año 91, en el 2030, y yo creo que antes, en todas las casas habrá una impresora 3D. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de la logística ya empezará a cambiar diferente. El negocio y la logística ya empezará a cambiar diferente. Bien, y el tercer punto, que tiene que ver con la computación en la nube, pues ya se los había explicado un poco más, pero esos son los tres elementos principales de la industria 4.0. ¿Cómo desde el chip, cómo desde la construcción de toda la automatización, cómo toda la electrónica, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de telecomunicaciones y todo el ejercicio tecnológico está convirtiendo y está evolucionando a tener esa hiperconectividad, esa globalización, esa conexión, y entonces eso es lo que está creando la industria 4.0. Ahora, ¿para dónde nos vamos? La gran pregunta que yo quiero hacer aquí para el Departamento Norte de Santander, y lo seguiré haciendo casi que en todas las conferencias, es: ¿nos importa el futuro? Porque el futuro es demasiado rápido, viene muy rápido. De hecho, el COVID aceleró una transformación digital que nosotros no queríamos hacer, ¿no? Estamos acá, de hecho, conectados así. Y si ustedes se dan cuenta, la toma de decisiones de una industria 4.0 o de una industria o de un territorio de mayor valor agregado está basado en data science. Y ese data science es la intersección entre el machine learning, la investigación cuántica y el desarrollo de software. Y esa machine learning es la intersección entre las matemáticas y las ciencias computacionales. Y ese desarrollo de software es la intersección entre las ciencias computacionales y el desarrollo de conocimiento. Y esa investigación cuántica es la intersección entre las matemáticas y el desarrollo de conocimiento. Bien. Entonces, el ejercicio de la piedra angular está basado en el futuro, entre los 4 puntos. Yo se lo decía que es a unos jóvenes. Les decía a unos jóvenes personeros y contralores de los colegios, les decía: ¿quieren saber para dónde van sus
sus negocios, para dónde irían sus profesiones, párense en esos 4 puntos. Y los hice parar en 4 puntos, en el nano, en el bio, en el cogno y en la info. La industria 4.0 está basada en ese ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos la posibilidad de hacer investigación en nanotecnología. Tenemos gente experta en la Universidad de Pamplona que creo que está subutilizada, por ejemplo. O no sé qué están haciendo. De pronto lanzo una apreciación que de pronto puede herir susceptibilidades, pero para mí, como crítico y como, digamos que desarrollador de conocimiento en el territorio, estamos subutilizando nuestro recurso humano, nuestro capital humano. Nosotros somos un departamento de biorecursos muy fuertes y no estamos usando la ingeniería biotecnológica tanto como quisiéramos. O cómo estamos nosotros desarrollando. Entonces lo dejo en pregunta para poder hablar de Industria 4.0. Estamos hablando del conocimiento, pero no tenemos acceso al Big Data. No hay todavía una plataforma de datos abiertos sólida, robusta, que solidifique, que digamos que genere bases sobre la región. Y el tema de la información. Entonces, esa es la piedra angular. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos desaprender. Necesitamos desaprender. ¿Qué necesitamos desaprender? Pues nuestros viejos códigos o insertar nuevos códigos, porque a la final tú necesitas reorganizar para poderlo hacer. Bien, este tema de las generaciones lo voy a pasar muy rápido solamente para que ustedes entiendan de que así como la revolución industrial ha gestado y ha impactado en las grandes brechas de la historia en la humanidad, pues esta revolución de la industria 4.0 y la 5.0 que ya viene, pues está impactando las generaciones. Entonces, ¿cómo van a ser los nuevos comportamientos de las nuevas generaciones? ¿Cómo va a ser esa nueva generación? Y más aún, que este es un título de una conferencia que tengo, que de hecho lo extraje de la conferencia, ¿cómo va a ser la nueva generación post-covidiana pensando en la industria 4.0? ¿No? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes, los profesionales, ya salgan, pero duchos solo en Windows, en ofimática, en lo básico, duchos en un software de simulación, en un R, en un Python, que yo todavía no lo he estudiado, pero me gustaría en algún momento ponerme a estudiarlo, para mirar cómo yo creo códigos de inteligencia artificial. Nuevas conductas están surgiendo alrededor de este punto histórico de la humanidad entre la industria 4.0 y las pandemias. Ahora, ¿qué necesitamos desaprender y qué nuevas habilidades necesitamos? Necesitamos esa habilidad de la singularidad. Lo he venido diciendo, necesitamos que nuestros niños se entrenen en ese código, se entrenen en aprender a programar, en aprender a simular, se entrenen ya en la medicina, ya tendría, por ejemplo, que tener ejercicios de cibernética, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nosotros vamos a desarrollar el conocimiento para poderlo hacer? ¿Cuáles son esas nuevas habilidades de nuestros pelados? Necesitamos que tengan más lógica, más creatividad. Yo creo que el proyecto Eureka es un proyecto que detonaría la creatividad de los pelados, de los jóvenes, incluso la nuestra también, ¿no? Necesitamos también tener claramente habilidades singulares, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos nosotros a insertar ese chip de la industria 4.0? ¿Cómo estamos preparando a nuestros profesionales para la nueva industria? Porque sí o sí, industria que quiera seguir sobreviviendo, industria que necesita generar esa transformación, ¿no? Entonces, ese es un tema que me parece que debería ser muy, muy fuerte. ¿Cuáles serán nuestras nuevas y grandes oportunidades? Yo creo que tenemos unos grandes retos y ya voy cerrando con esta conferencia y es en el tema de transformación digital. De hecho, yo soy beneficiario de un programa del SENA que me gusta mucho. Ya voy en la segunda y quisiera estar en la tercera y en la cuarta porque a la final todavía nos falta. Ya sabemos todos que este ejercicio de la pandemia nos obligó a estar en estas pantallas mucho más entrenados, ¿no? Pero las empresas necesitan seguir transformando digitalmente sus procesos. Todavía tenemos mucho proceso por transformar, demasiado diría yo. Y ahí hay que tener otro ejercicio de nuevas habilidades, las que yo les estaba diciendo. Cómo tener esas habilidades colaborativas, por ejemplo. Cómo aprender a trabajar con gente de afuera, empezando por el inglés, ¿no? Cómo nosotros logramos insertarnos en las cadenas globales del mundo. Lo decía esta mañana, empezando por el inglés. ¿Cómo tú te vas a rodear? ¿Cómo tú vas a hablar de Industria 4.0 con un chino, que el chino te habla varios idiomas, o un hindú, ¿no? O un indio, porque no es hindú, sino es un indio, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a necesitamos un reto, necesitamos disciplina. Nuestras instituciones todavía siguen siendo indisciplinadas.
perdónenme que lo diga, pero lo estoy diciendo, lo digo con vehemencia y lo digo con pruebas. Estoy construyendo la visión con grandes consultores y a veces las instituciones no asisten y no ponen el suficiente rigor de disciplina para poder construir este ejercicio. Y por último, necesitamos pensar fuera de la caja, ¿no? Necesitamos pensar fuera de la caja, chicos y chicas, señoras y señores. Necesitamos pensar fuera, pero realmente fuera, o sea, loqueras, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se nos está viniendo por fuera, ¿no? Para que logremos consolidar y preparar el talento humano y el capital humano para lo que viene de Industria 4.0 y lo que viene de singularidad y lo que viene de nuevas competencias. La inteligencia artificial, por último, nos va a reemplazar. ¿A quiénes? A los que nos gusta pensar, creo que a todos nos gusta pensar, pero a los que nos gusta profundizar en el ejercicio de conocimiento nos van a reemplazar. ¿Por qué? Porque ella está aprendiendo de nosotros. ¿Quién le enseña la inteligencia artificial? El curioso, el que se pone y entrena el algoritmo, el que se pone y empieza a desarrollar nuevos conceptos para poder seguir entrenando y que hayan mejores decisiones. Ese es el ejercicio de la inteligencia artificial. Eso es lo que nos espera. Nos espera una gran hiperconectividad, nos espera holografía, sistemas holográficos por todos lados. Todavía nosotros no hemos entendido que el ejercicio de holografía es muy fuerte, que el ejercicio de confianza, el ejercicio de cultura de una ciudad y de un territorio se construye con tecnología, ¿no? Por eso nosotros estamos alineados con el clúster Nortic en el ejercicio de Smart Cities. Y esa es toda mi conferencia del día de hoy. Así que les doy muchísimas gracias. Para quienes quieran contactarme, ahí están mis datos y ahí están el ejercicio nuestro. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, si sé la respuesta, ni me va a faltar, si no salgo a investigarla y se las copiaré en el mismo chat. Muchísimas gracias, doctor José Luis. Realmente pues, fue una conferencia sencilla para que la entienda todo el mundo. Yo voy a dar mis conceptos después de que haya las preguntas del caso. Hay un común amigo, Luis Ernesto Hernández Álvarez, que tiene dos preguntas. La primera dice, ¿qué perspectiva? No, perdón. ¿Se corre el riesgo de despersonalizarnos y formar parte del sistema como un dato más? En la misma pregunta está la respuesta. Se corre el riesgo. Porque al final, digamos que el ejercicio de datos, de Big Data, nos está colocando en un marco de referencia, ¿no? Entonces, se va a correr ese riesgo toda la historia, en toda la vida se va a correr. Ahora, ¿qué pasa con la humanización? Es usar la tecnología a favor de la felicidad del ser humano, ¿no? Alguna vez escuché una conferencia y me gusta mucho esa frase y es, por ejemplo, las ciudades inteligentes son hechas por personas inteligentes y para personas inteligentes. Entonces yo insisto en algo, todos somos inteligentes, lo que necesitamos es tener más disciplina y perseverancia en la construcción. Entonces ese riesgo lo corremos, mi doctor Luis Ernesto, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, la siguiente pregunta dice, también de ingeniero Luis Ernesto Hernández Álvarez, ¿qué perspectiva tenemos en la región ante el avance de la computación cuántica? Bueno, es que yo separaría la pregunta, porque una cosa es la perspectiva de la región y otra cosa es el avance de la computación cuántica. La computación cuántica como tal es una tecnología emergente, ¿cierto? Y esa tecnología emergente nos está dando una pauta, una tendencia. Esa tendencia nos implica a nosotros tener una decisión o dos decisiones. Nos vamos por ese ejercicio tendencial y nos enlazamos en las cadenas globales y en el ejercicio del mundo, o seguimos esperando a ver qué sucede con la región. Entonces, el mundo está avanzando a una velocidad muy, muy fuerte, muy fuerte. El ejercicio de computación cuántica, por ejemplo, yo lo soñaría que estuviera empezando en Eureka, un computador cuántico, por ejemplo. Bueno, el amigo también de Eureka, Antonio Ríos López, dice, aplicando la inteligencia artificial a la estructura de Norte de Santander, ¿cuál es la actividad
que más nos conviene desarrollar? ¿Turismo, agroindustria, arcilla o qué otra actividad? Buena pregunta. Sin aplicar inteligencia artificial, yo diría, bueno, vamos a abordarlo de dos formas. El turismo, sin duda alguna, va a ser una opción de futuro siempre. Ahora, ¿qué sucede con el ejercicio de inteligencia artificial? Pues usar los datos para mejorar digamos que tecnológicamente el sector, ¿no? Nosotros tenemos en turismo como en la agricultura un eslabón primario. No lo hemos logrado desarrollar en esa cadena de valor, ¿no? En el tema de la arcilla, lo hemos dicho varias veces, yo creo que es bueno también volverlo a recordar y es, nosotros estamos haciendo lo mismo, o sea, estamos explotándola, extrayéndola, explotándola y convirtiéndola todavía en productos de un valor agregado que ya está trascendiendo, a pesar de que con la crisis que hubo de la pandemia, hay empresas que tienen que transformar. Por ejemplo, la arcilla tiene muchos más usos, ¿no? Usos incluso en el ejercicio de vigilancia tecnológica que hicimos para el sector moda, de confección y calzado, proponíamos ahí la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva para hacer como ese marco también. Surge a raíz de patentes, ¿no? De la frontera del conocimiento. ¿Quién está haciendo qué? ¿En dónde lo está haciendo? Entonces, el tema de la arcilla lo llevaríamos por el ejercicio de investigación y de otro tipo de desarrollo. Y el otro sector es agro. Agro es el futuro. En el agro está el futuro del mundo. Ahora también lo mismo, nosotros no lo estamos sabiendo usar. Todavía no tenemos agricultura de precisión tan fuerte como quisiéramos tener. Eso es parte de la inteligencia artificial, de Industria 4.0 también, por ejemplo. Entonces, el tema de tener sensores, nosotros hicimos un ejercicio de vigilancia tecnológica, los invito a que lo vean. Está en el canal de YouTube de Territorio 2050, Territorio Futuro 2050, lo pueden ver allá, ahí está explicado las tecnologías agrícolas que le propusimos al Departamento Norte de Santander y a la ciudad de Cúcuta. Bueno, el señor Álvaro Claro dice, gracias, el sistema está montado para que seamos consumidores de tecnología y seamos cada vez más dependientes. ¿Eso qué tipo de vida depara a las futuras generaciones? Álvaro, esa es una apreciación que tristemente, digo tristemente porque el impacto puede ser muy fuerte. Como en todos los monopolios industriales del mundo, por ejemplo, ¿por qué no se ha desarrollado tanto la energía alrededor del hidrógeno? Porque el monopolio del petróleo no lo está permitiendo, ¿no? ¿Por qué hasta ahora está transformándose un poco más al ejercicio de eléctrico? Porque ya se están bajando las reservas, ya el mundo quiere cambiar. Siempre lo he dicho, debe haber un momentum, ¿no? Debe haber un momentum. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Apple se desarrolló en Estados Unidos porque había un ecosistema que le permitió desarrollarse. Y ese mismo ecosistema en sí mismo les está permitiendo consolidarse y crecer. Ahora, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer si lo hizo Israel? ¿No? Si lo hizo Indonesia, por ejemplo, ¿no? Si no quisiéramos compararnos con Israel, si lo hizo Indonesia. Es perseverancia, señores y señores. Es perseverancia. Decía el embajador de Indonesia en una entrevista, me gustó mucho, de cómo ellos se están volviendo potencia mundial. Dijo, sencillo, 3 pasos. Crear una visión de futuro, crearla, creerle a la visión de futuro y ponerla en acción. 3 pasos. Sí. Bueno, no hay otra pregunta, pero quiero hacer mi participación de la siguiente manera. Nosotros en la Fundación y en el programa cultural del 5 a las 5 venimos trabajando simultáneamente diferentes temas. Hace 8 días estábamos en un tema de deporte. Hace 4 días estábamos en un tema político. Cuando hablamos de deporte, hablamos del fútbol. El fútbol es muy popular en la región, en la ciudad, en el país, etc. El lunes estábamos hablando de política y estaba
Juanita Gubertus, la mejor representante en la Cámara, dictando una conferencia sobre lo que ella creía que era el panorama político del 2022. De la misma manera, pues tratamos temas culturales, de pronto uno que otro concierto. Y bueno, digamos que la audiencia depende mucho del tema que se esté tratando, ¿no? A mí me preguntan, de pronto hablando con algún conferencista, bueno, ¿y qué tipo de audiencia voy a tener para mi conferencia? Yo puedo decir es que hay gente interesada en cada uno de los temas, pero uno no puede decir que a todos les gusta un determinado tema y entonces se conectan. Siempre pues, va a haber ahí una parte que no puede uno localizar. Pero a mí me preocupa mucho una tesis que yo, desde mi experiencia, pues he venido como validando, que es que la participación de la gente en las distintas actividades es inversamente proporcional a la rigurosidad y a la importancia de un tema. Si usted le pone a la gente a que hable sobre la definición de qué comer esta noche, si pasteles o sándwiches, entonces participa todo el mundo. Y si hay 300 personas, las 300 participan en eso. Esa importancia pequeña, ¿no? Es inversamente proporcional a la gran cantidad de gente que participa. Y viceversa. Cuando la gente se le propone un tema necesario, ¿no? Importante, riguroso, entonces como que se esconde, que ¿no? Se encarrila por otro lado. Yo digo que es importante que la gente entienda. Por eso el trabajo que venimos haciendo de encauzar a la gente, de educar a la gente, de culturizar a la gente, de tal forma que hombre, que participe, que se meta, que si no sabe de tecnología, pues vaya entendiendo poco a poco al respecto. Entonces, bueno, pensando en positivo, pues yo quiero decir que hay que propender por el mejoramiento de nuestras instituciones de educación superior, para que ellas mismas ayuden a voltear la atención de la gente del común ante los temas importantes, ante los temas necesarios de la región. Nos falta, como usted lo decía, evolucionar en relación con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Ahorita como conectarnos ahí. ¿Sí? Pienso que varias veces usted mencionó un proyecto que muy poca gente pues conoce, aun cuando nosotros lo venimos trabajando, no de ayer ni de antier, últimamente como hace año y medio, pero desde finales del siglo pasado, pues venimos hablando de la necesidad de que la fundación, que la ciudad tenga un centro de ciencia, un planetario. Y ahora estamos trabajando
y varias personas, usted, José Luis, usted, Luis Ernesto, usted, Antonio, y yo, Patrocinio, estamos trabajando por eso, conectados, ¿no? Buscando la manera de que la gente entienda que Eureka es un elemento de transformación científica, tecnológica, social y cultural de la región. Para los que no han escuchado, pues se trata de que desarrollar en el mediano plazo un proyecto, el Parque Interactivo de Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Frontera, Eureka, algo así como Maloca en Bogotá, como Explora en Medellín, en el que se espera que los muchachos, que los niños, que los no tan muchachos, ¿no? Estén metidos en el parque interactivo, aprendiendo cosas, escuchando, escuchando conferencias. Con eso estoy absolutamente seguro. Va a mejorar las condiciones académicas de las universidades y el nivel promedio académico y cultural de los habitantes de la región. Sí que ser. Esa es la salida. Dios quiera que lo logremos y que la gente nos apoye pues en este trabajo que es desigual, porque toca luchar contra la misma cultura particular de nosotros mismos. No sé qué comentario le pueda, le pueda dar a usted, José Luis. Doctor, yo quiero cerrar con un mensaje para el departamento y es, hay que seguir creando masa crítica, ¿no? Hay que seguir en esta tarea invaluable, ¿no? Invaluable. Empezando por los de nosotros, ¿no? Los de la casa, ¿no? Entonces ahí creo que usted dijo algo muy poderoso que gracias porque me ayudó a hacer catarsis, ¿no? Cuando se trata de construir, oiga, es difícil de que la gente llegue. Cuando se trata de generar, por ejemplo, estas mesas que vienen, ojalá las logremos arrancar en octubre, de prospectiva para construir el territorio. Es que es interesantísimo. Bueno, a mí porque me apasiona este tema, ¿no? Pero es que estamos construyendo el sitio donde vivimos. Estamos construyendo el sitio donde van a vivir nuestras generaciones. O así no vayamos a vivir con nuestra generación acá, pero estamos construyendo. Entonces, ese es un ejercicio que hay que seguir haciéndolo frente a Eureka. Eureka es, o sea, desde que usted nos lo empezó a contar y gracias por permitirnos hacer de ese trabajo ahí, es un tema transformador, usted lo ha dicho, es un ejercicio de transformación de verdad, ¿no? Entonces, creo que esos son los proyectos que requiere el territorio. Nosotros como norte santanderianos necesitamos cambiar la estructura del discurso y de lo que hacemos. Tenemos que tener disciplina. La mente es perezosa, ¿no? El cerebro es por sí solo es perezoso. Jamás se me va a olvidar esa conferencia que usted nos trajo a Ginás, ¿no? El cerebro es perezoso, a él le gusta el placer. Entonces, hay que llevarlo al placer de la ciencia, hay que llevarlo al placer de la construcción, ¿no? La industria para los empresarios, los industriales. Yo que soy empresario de servicios, no tengo tuve alguna vez una empresa de arcilla y me quebré con Venezuela, pero finalmente el ejercicio es, si quieren sobrevivir, señores empresarios, tienen que entrar en el ejercicio de transformación. Tienen que entrar en la hora de la industria 4.0. Tienen que abrirse a generar ejercicios colaborativos y usar los datos. Y lo mismo para la ciudad. La ciudad necesita datos. Estamos perdiendo data increíble. Somos una de las fronteras dinámicas. Muy bonito el discurso, pero no lo estamos aprovechando. Hay más de 40 organizaciones de cooperación internacional que nosotros tenemos que darles datos. O sea, la gente viene a hacer las investigaciones y nosotros no las usamos. No hacemos el ejercicio, ¿no? Entonces, los que sí saben en dónde está el dinero y para dónde va el futuro, sí vienen y hacen el ejercicio.
Y nosotros nos quedamos en la vieja queja, en el viejo discurso de que eso no sirve, que eso es aburrido, que eso no me da, lo de la red, lo del pastel que usted dice, pues muy rico comiendo el pastel cuando estemos estudiando o transformando el ejercicio. Ese es mi mensaje. Muchas gracias por la oportunidad pero déjame, Señor. déjame compartir otra cosa. Sí, claro. En la región, como que se le acostumbra a poner apellido al proyecto, ¿no? Ese proyecto es de José Luis Ramírez. Y como tal, entonces, lo califican o lo descalifican. Eso tenemos en la ciudad, ¿no? Hablar de viabilidad o inviabilidad de un proyecto se requiere conocer al nivel de factibilidad todos los aspectos financieros, los aspectos todos, técnicos, etc. Solo ahí podemos hablar de eso. Sí. Entonces hay gente que se aventura a descalificar un proyecto, ¿no? Solo por hacer daño. Yo digo que en otras regiones, en el viejo Caldas y sobre todo en Antioquia, a pesar de las diferencias, la gente ayuda a construir. Claro. Y el tipo puso una escalera para alcanzar algún elemento, algún objetivo, y el uno le está teniendo la escalera y el otro está empujando hacia arriba para que se logre el objetivo. Aquí le estamos haciendo duro a la escalera, tratando de que no se hagan las cosas. Es ahí donde yo digo, y lo digo ahorita y lo digo en todas las reuniones que sean necesarias, con la experiencia que me dan los años y que me da el recorrido por las universidades y por mis clases, etcétera, etcétera. Digo yo que tiene que ser una forma, ¿no?, de cambiar ese chip y que la gente se vuelva proactiva, propositiva, que la gente se convierta, ¿no es cierto?, en creadora, en facilitadora, y no que le pongan palos a las ruedas para que los proyectos no hagan. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, ¿no? La discusión es de bajo nivel. Es de bajo. Sí, es cultural. Sí. Bueno, pero tenemos que seguir adelante. Yo soy, Sí. como usted me conoce, más terco que una mula. Yo también, por eso estoy aquí con usted. ¿Ah? Que yo también, que por eso estoy aquí con usted. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, José Luis. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Espero pues que toda la ciudad sepa mañana, cuando pueda subirse a YouTube a ver su conferencia y a escuchar pues los planteamientos que finalmente hicimos entre los dos para el bien de la ciudad y de la región. Muchísimas gracias, José Luis. Que la pasen muy bien. Un abrazo para todos. Adiós. Que tengan buena tarde. Gracias. No. Chao.